Hola, mi nombre es Tomás. Bienvenidos al primer episodio de Hojas de Hierba. El día de hoy, y espero que en muchos episodios más, me acompaña José Miguel Bellido, un gran amigo mío. Y el tema de que hablaremos el día de hoy es el cuento urbano, o más precisamente el cuento limeño, porque entre los cuentos que hemos elegido también está presente pues, un cuento de Mario Vargas Llosa, que nos Claro. pertenece a la década del 50. Aunque teniendo como base esta antología hecha por Luis Fernando Vidal, sí se incluye, ¿no? Vargas Llosa en la década del 50, se habla también de Reynoso en la década del 50, aunque lo cierto es que Reynoso fue poeta en la década del 50 y fue narrador en la década del 60, ¿no? Pero bueno, el tema de que nos toca hoy es hablar sobre Lima, porque todos los cuentos urbanos evidentemente se desarrollan en Lima. Por esa razón hablaremos primero sobre eh, el contexto, ¿no? Las grandes migraciones, cómo es que llegan los sujetos migrantes a la capital, ¿no? Un problema que aqueja a nuestro país, el centralismo, José Miguel. ¿Cómo está, José Miguel? ¿Qué nos puedes decir acerca de estas migraciones? ¿Cómo te ha tratado la vida, José Miguel? Hola, Tomás. No, muchas gracias por la invitación. Como dices, no esperemos que continúe esto en los próximos episodios. Yo creo que, como bien dicen los migrantes, somos todos nosotros los que nos asentamos en Lima, ¿no? Lima es una ciudad que ha sufrido procesos históricos tanto de inmigración internacional como la interna. La que más nos ha afectado y más nos ha dividido, evidentemente, ha sido las migraciones regionales y las que nos han dejado, digamos, toda esta herencia cultural, ¿no? Todo este sincretismo del cual nosotros formamos parte. Ya muchos de los que ven seguramente este video, ¿no? Los que verán este programa, ya pertenecen a una tercera, incluso hasta una cuarta generación, en la cual quizás no han visto estos cambios bruscos, ¿no? de la migración, pero evidentemente el mismo hecho, por ejemplo, ¿no? De pertenecer a un distrito como en nuestro caso San Juan de Lurigancho, o en distritos como de Los Olivos, ya nos hace a nosotros hijos o productos de esta migración, en la cual lo vemos en nuestras costumbres, en nuestro guaralino, por ejemplo, nuestro rico guaralino, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en estos símbolos también está incluso está nuestro pensamiento. Una pregunta que me hacían mucho en el colegio los profesores, cuando veíamos el tema de cuento urbano, era la siguiente. Levante la mano, ¿quién tiene padres limeños? Y la gran mayoría levantaba la mano, padres nacidos en Lima. Ahora levante la mano, ¿quiénes tienen abuelos limeños? Y cuando preguntaba por los abuelos, nadie levantaba la mano. Claro. Los abuelos de todos mis compañeros, incluyéndome yo, eran migrantes provincianos, que aproximadamente en la década del 50 y el 60 llegaron pues, a estos distritos, como mencionaba San Juan de Brigancho y el Agustino. Lo cierto es que no hubo solamente una migración. Es verdad que en la década del 50 fue la migración y la explotación demográfica de Lima, o la explosión demográfica, pero previamente ya hubo algunas migraciones. De hecho, la primera urbanización, según el prólogo de Luis Fernando Vidal sobre el cuento limeño, la primera urbanización en acoger a los migrantes de provincia es Lince, y da la coincidencia que en esa época Lince, bueno, hasta el día de hoy colinda con Santa Beatriz, que en Claro. esa época era un distrito, digamos, en el que vivían personas con mucha capacidad adquisitiva. Entonces veíamos a Lince, un distrito que crecía con migrantes, y un distrito como Santa Beatriz, donde está el hipódromo incluso, donde hay personas que tenían mucho dinero y podríamos decir incluso clases altas, se ve ese contraste muy marcado, ¿no? En dos distritos, en dos lugares que están juntos. Eh, Trayendo a colación la historia de Maita también. En la historia de Maita se habla de Lince y de Santa Beatriz, Claro. y aquí el narrador, el autor Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero aquí el narrador dice de una manera genial, ¿no? Como poco a poco la situación del Lince fue mejorando. Las personas que vivían en Lince fueron teniendo empleo, su situación mejoró mucho. Caso contrario ocurre con las personas de Santa Beatriz, cuya economía ya no era la mejor, y llega un momento en el cual se, Invierten, ¿no? Las se situaciones. invierte, pero primero se estandariza, ¿no? Mm. Llega a un punto medio y la línea ya es indistinguible, ¿no? Técnicamente llega un momento en el cual INSE y Santa Beatriz son lo mismo, ya son indistinguibles, ¿no? Y luego ocurriría pues la gran migración en la década del 50, ¿no? Que es Claro. técnicamente todo Lima es producto de ello. Ya existía La Victoria, es verdad, pero distritos como San Juan de Lurigancho, como el Agustino todavía no. Eh, Hay cuentos precisamente
de la década del 50 ambientados en estos distritos. Pienso yo en El Niño de Junto al Cielo de Enrique Congrats, que está ambientado en el Agustino, sobre todo en el Cerro del Agustino. Y también, hablando nuevamente de Historia de Maita, que no quiero hablar mucho de esta novela porque ya habrá un episodio específico para esta novela, se habla también mucho de San Juan de Origancho, ¿no? Lo cierto es también que hay motivos por los cuales los migrantes o los provincianos vieron la necesidad de ir a Lima, o venir a Lima en todo caso. Uno de ellos es el centralismo, ¿no? Lima es la ciudad de las oportunidades. Claro, la ciudad donde todo es posible, ¿no? Donde Eso todo es Lima. posible. Y esta idea que se tiene sobre Lima me parece llamativa, porque en los cuentos vamos a encontrar esa perspectiva ambivalente sobre Lima. Exacto. El migrante lo ve primero como ese lugar de oportunidades en donde va a poder mejorar su situación, y se topa con una realidad muy distinta, ¿no? Se topa con otra cosa. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en El Niño de Junto al Cielo. Esteban viene de Tarma y él pensaba, seguramente viviremos en Miraflores, en San Isidro, menciona incluso el Callao, ¿no? el primer puerto. Llega y vive pues en una casita encima de un cerro, ¿no? En la cima de un cerro, ¿no? Se topa con esa realidad. Además, la ciudad siempre es representada, o casi siempre es representada, como algo horrible. Claro. Como algo horrible. No sé si recuerdas en Los Gallinazos sin plumas de Ribeiro, al final cuando Enrique y Efraín salen a enfrentarse al mundo. Exacto, pues, como un monstruo que los va a devorar, ¿no? Exacto. Una boca gigante. Su gran mandíbula abre la ciudad, ¿no? Exacto. Y en El Niño de Junto al Cielo aparece como la bestia de 1.000.000 de cabezas, porque Lima tenía 1.000.000 de habitantes aproximadamente. Y lo curioso ahí también sería, digamos, por qué vemos estos personajes que están sufriendo, digamos, en un muladar, o están sufriendo en una choza, ¿no? O en un asentamiento humano en el cual pasan tantas penurias, ¿no? Pasan tantas necesidades. ¿Por qué se quedan acá? Yo creo que es también porque, incluso imaginándonos nosotros el tema del sueño americano, o lo que en ese momento podríamos llamar el sueño limeño, era que Lima era una promesa, ¿no? Y esa promesa evidentemente te invitaba a que tendrías que sufrir o pasar por esas penurias un determinado tiempo para después conseguir esa gloria, que sería que tus hijos tengan un buen trabajo, estén en una buena universidad nacional, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que a partir de eso también se construye en el imaginario este sufrimiento del limeño, ¿no? Este famoso no sufre, peruano sufre, porque después ya va a venir cierta recompensa. Y también se vienen estos elogios al peruano que chambea, digamos, en todo, ¿no? O sea, hace de todo un poco para poder llevar un pan a la familia, ¿no? Entonces, más o menos creo que estas figuras están en el trasfondo de este sufrimiento de estos personajes, porque hay una promesa, ¿no? Hay una luz detrás de toda esa cueva oscura que es Lima, ¿no? Y sobre esa luz, hablabas un poco de la educación, ¿no? Las mejores universidades están en Lima, y es en la década del 50, si no es más o menos, con Odría, que se construyen las grandes unidades escolares. Exacto, que son mencionadas también en el prólogo de esta antología. Las más conocidas, ¿no? Mariano Melgar, el Bartolomé Herrera. Sin ir muy lejos, mi padre estudió también en una gran unidad escolar. Claro. ¿No? Era un orgullo, un motivo de orgullo era estudiar en una unidad escolar. Y que haya una gran unidad escolar significaba que alrededor de esa gran unidad escolar se construyan más casas, haya más vida. Eso también de alguna manera incitaba a las grandes migraciones. El problema a todas luces es que no había una planificación urbanística, y es lo que daría origen a las barriadas. Inicialmente, con las primeras olas migratorias, y estamos hablando ya de la década de 1920 aproximadamente, lo que empieza a llenarse son las quintas y los callejones. Empiezan a rebalsar, es el migrante provinciano que empieza aquí a encontrar un lugar en el cual vivir, y el limeño, por decirlo de alguna manera, de la oficialidad, ¿no? Se ve, entre comillas, obligado a dejar las quintas e irse a otros distritos y construir los grandes departamentos que ahora vemos actualmente. Pero una vez llenan las quintas, con las siguientes olas migratorias,
ya el sujeto migrante, el sujeto provinciano no encuentra un lugar en donde estar, y es aquí donde empiezan a surgir las barriadas. No podemos vivir en la calle, tenemos que construir nuestra casa en algún lugar, y es así donde empiezan a construir primero sus casas en las faldas de los cerros, y ahora hasta podemos verlos en la cima de los cerros de Lima. Claro, con sus famosos iglús en ese momento, ¿no? Que solamente colocaban el estero en una forma de U para cubrirlos y, digamos, tenían que pasar por eso hasta que luego venga a construir, digamos, sus cuatro paredes con esteras, ¿no? Y lo que ya muchos años después viene el tema del saneamiento y todo lo demás. Y te prometo que esta es la última vez que menciono historia de Maita. Te prometo que es la última vez, espero no spoilearme, pero tú mencionabas una reflexión que es muy, muy interesante, ¿no? El provinciano desea vivir aquí, construye su corralón, su casucha, no tiene alcantarillado, no tiene luz, vive en medio de la basura. Y tú decías, ¿prefiere vivir acá? ¿Prefiere vivir en esta inmundicia, en esta miseria, y haber dejado los caseríos, sus propiedades que tenía en la sierra, por ejemplo? Claro. ¿No? Prefiere vivir aquí, y es precisamente una reflexión que hace el narrador, ¿no?, en la historia de Maita. Él entra, ¿no?, justamente a un pueblo joven, donde hay pura tierra, ¿no?, y ve la basura, incluso el narrador es víctima de un robo, y se pregunta eso, ¿no? ¿Es acaso el migrante provinciano quien prefiere vivir aquí y dejar sus caseríos, sus propiedades? Él es dueño de algo allí en la sierra y viene aquí a vivir de esta manera. Es más, cuando entra el narrador dice, empecé a ver personas con ojotas, empecé a ver polleras, y me sentía yo en una ciudad del Ande y no en Lima, decía. Llega esa reflexión que tú muy bien dijiste, y es que sí, a pesar de eso, a pesar de esa miseria en la que se ve envuelto, tiene aquí más oportunidades, vive mucho mejor acá, aún en esas condiciones, que en su propia región, que en su propia provincia. Y creo que esa es una prueba también del gran problema que aqueja el Perú, pues, ¿no? Claro, el centralismo, pues. Claro que sí. Pero incluso hasta esto ya más sucede con el tema quizás de las comunidades amazónicas que vienen acá a Lima, pero también incluso hasta como tú mencionabas, porque se ubican en la falda de los cerros. Quizás los chicos que han vivido solamente en Lima y no han tenido la oportunidad de viajar a regiones, no lo han podido ver, pero en la zona andina también sucede. O sea, es algo común ver casas en los cerros, pero evidentemente no son cerros como acá de pura piedra, ¿no? Sino que allá son cerros verdosos, bonitos, pero de alguna forma no vienen a vivir en los cerros porque ellos lo ven como un lugar, digamos, bajo, ¿no? O de un nivel bajo, sino que es de alguna forma tratar de acomodarse a su misma localidad que vivían allá, o en el caso de las zonas amazónicas. Por ejemplo, en Cantagallo, que está cerca del río Rímac, se asentaron las comunidades amazónicas. ¿Por qué? Porque es de la misma forma en que ellos viven allá, ¿no? Entonces, también entender la forma de cómo se colocan en su organización del espacio es también entender que es una forma de transformar esa geografía del sujeto migrante de lo que es Lima ahora, ¿no? Claro. Entonces yo creo que por ahí también hay esta herencia cultural, ¿no?, que nos deja. Claro, y es muy, muy correcto lo que dices, ¿no? Y precisamente hablando de esas grandes migraciones, creo que ya podemos entrar de lleno a la literatura, ¿no?, y hablar de los cuentos. Mencionábamos que primero, y las primeras olas migratorias, este sujeto provinciano que aún podía adquirir o podía pagar el alquiler de una habitación, empieza a llegar a las quintas, ¿no?, a las quintas y a los callejones. Y el primer cuento del que quería conversar hoy, José Miguel, es precisamente Tristes querellas en la vieja quinta, de Julio Ramón Ribeiro. Ribeiro, justo ahí, ¿no?, en esta gran colección de La palabra del mudo. Y que el nombre precisamente se lo debe a darle voz a quienes no tienen voz. Claro, a darle voz. Bien, sobre este cuento, bueno, tenemos, al menos desde mi perspectiva, esos dos mundos enfrentados, ¿no? La oficialidad, ¿no?, que por un lado está Memo García, un ingeniero que decidió vivir solo, ya jubilado también. No tiene familia porque lo decidió así, quería vivir tranquilo. No tiene esposa, no tiene hijos.
y se menciona que pues su madre falleció. Desde que fallece su madre, decidió vivir solo. Y él es testigo de que las personas que antes vivían en esta quinta de Miraflores empiezan a irse y llegan otras personas, llegan con otras costumbres, ¿no? Claro. Dice que llega una afrodescendiente, podríamos decir, ¿no? Doña Pancha Viuda de Morales, ¿no? Francisca Viuda de Morales, que a todas luces tenía costumbres diferentes a las de Memo. Desde la perspectiva de Memo, Doña Pancha es un personaje bullicioso, y esto daría origen al primer enfrentamiento, ¿no? A la Guerra de las Ondas, que es Memo quien empieza a escuchar, como siempre hacía, sus óperas, y Doña Pancha le interpela, le golpea en la pared, le dice: apaga tu música, ¿no? Mucha bulla, mucho ruido. Y ella de alguna manera responde con los radioteatros. Claro. Con los radioteatros. Y él responde poniendo marchas militares, ¿no? Y así se da el primer enfrentamiento a la Guerra de las Ondas. En este cuento se abordan temas como la soledad también, ¿no? El mismo Memo es un personaje solo, como ya te dije, y de alguna forma estas peleas constantes, estos enfrentamientos, lo que dan al final es una forma de que Memo no esté solo. Memo busca a Doña Pancha para no estar solo, y Doña Pancha busca a Memo también para no estar sola. Se menciona en algún momento que tiene un hijo de Venezuela que llega a visitarla, pero cuando se va no regresa nunca más, hasta que en el final pues Doña Pancha muere. Claro. Y si Memo de algo reniega, de algo está enojado, es que ella se haya ido y lo haya dejado solo, ¿no? Memo sigue regando las plantas, es más, cuida el lorito que hereda de Doña Pancha, pero renegando, ¿no? Porque se ha quedado solo de nuevo. Eso un poco para resumir el cuento, ¿no? Claro. Por ejemplo, en cuanto a ese enfrentamiento, ¿no? En el caso del mundo oficial, ¿no? Y el mundo marginal, algunos de los cuentos de Ribeiro que se le ha criticado, digamos, desde un aspecto social es que no conecta, ¿no? El mundo social con el mundo marginal no se conectan, sino que siempre se enfrentan. Pero en este caso, en el cuento que estaba mencionando Tomás, sí hay una intención de un encuentro, ¿no? Porque hay una forma de que en este enfrentamiento nosotros estamos comenzando a conectar a pesar de nuestras diferencias, digamos como ciudadanos que van a compartir un mismo espacio, ¿no? Algo que sin duda las barriadas comenzaron a crear. Porque a partir de este enfrentamiento de que tú vienes, digamos, con tus gustos festivos, vernaculares, ¿no? que solían mencionar a los migrantes, a pesar, digamos, de criticar esos gustos, poco a poco se fueron apropiando, ¿no? Fuimos apropiándonos de esos gustos. No sé cómo viste, por ejemplo, ese encuentro entre una lucha que luego va a ir desembocando en una especie de afecto entre contrarios. Exacto. De hecho, hacia el final del cuento, Doña Pancha, cuando ya está muy enferma, Memo, de mala gana, compra sus pastillas, incluso le lleva caldito, renegando, insultándose, y ella respondiendo. Pero es que en realidad no era tanto la pelea en sí, ¿no? La pelea era una excusa para que ambos se hagan compañía, para que estén juntos, ¿no? Claro. Y ahora que mencionaba lo de las costumbres, ¿no? Llegan pues los sujetos migrantes, y cómo estos enfrentamientos se daban. En el prólogo de esta antología también se menciona que las personas que vivían pues, en los distritos como Miraflores, San Isidro, veían a los migrantes de las barriadas como un cáncer social. Les decían así: son un cáncer social. Y con el pasar del tiempo, podemos hablar, creo que hay dos Limas, ¿no? Una Lima que en ese momento, ¿no? Una Lima de Miraflores, San Isidro, y una Lima que es del sujeto migrante que está llegando, ¿no? Mientras que en esta Lima de Miraflores, San Isidro, de estos distritos de clase alta o de los grupos de poder, en esta Lima hay una gran influencia del rock and rollerismo, ¿no? Y del espectáculo. Empiezan a promoverse las discotecas, los prostíbulos. En las barriadas, con el sujeto migrante, lo que empieza a solidificarse en todo caso, ¿no? Es la identidad cultural, ¿no? La identidad de sus pueblos, las manifestaciones culturales de donde ellos llegan, ¿no? Claro. Y es curioso, mientras que por un lado hay una alienación
por otro lado, esa identidad se va reforzando. Exacto. Ahora, en este cuento también lo que quería mencionarte era el papel de los animales, el papel de las mascotas. Tuve la oportunidad de leer un artículo sobre el gato que adopta Memo, como respuesta al loro que adopta Doña Pancha. Claro. No recuerdo el nombre del autor, pero es un artículo publicado en Spinella, que es una revista de la Universidad Católica. Vemos que Memo es un personaje solitario, ¿no? Solitario, Claro. es huraño. Y cuando adopta el gato, el mismo narrador te dice, adopta un gato viejo y huraño, que al inicio rechazaba el cariño y que poco a poco Memo fue ganándose el cariño del gato. Incluso le llega a poner una cinta a manera de collar. Claro. Este gato es una extensión de Memo. Al igual que Memo es viejo y es huraño, ¿no? Rechaza el cariño, pero poco a poco va cediendo, ¿no? De modo que las peleas se convierten en una manera de que él no esté solo y que Doña Pancha no esté sola. Y en el caso de Doña Pancha, que adopta un loro, tampoco es gratuito, porque desde la perspectiva de Memo, Doña Pancha es un personaje ruidoso, ¿no? Y qué animal más ruidoso, qué mascota más ruidosa que un loro, ¿no? Claro. Que incluso en el cuento tenía que decir naranja jugando. Y al final nunca lo logra, pero la que termina diciendo naranja jugando todas las tardes porque entrenaba al loro es Doña Pancha. Claro. Entonces las dos mascotas son extensiones de los personajes. Y eso me parece una manera muy inteligente de relacionar personajes con mascotas. Y además tiene otro valor agregado, ¿no? Porque si bien es cierto, como tú dices, ¿no? O sea, hay rasgos personales de los personajes que se extienden a estos animales, pero también hay rasgos sociales simbólicos. El loro se ha caracterizado siempre por ser un animal tropical, o sea, siempre es representativo de la festividad, muy ligado tal vez a la cultura afro-brasilera, ¿no? La cuestión del loro, que siempre está rodeado de frutas y todas estas imágenes. Es tropical, es bullicioso, es festivo. En el caso del gato, siempre se ha vinculado con esta vida burguesa, ¿no? Vida burguesa domesticada, ¿no? De estar, digamos, en tu casa, en tu departamento, en la cual el gato va a encontrar su comida, usualmente va a ser comida procesada, ¿no? O comida enlatada. En cambio, el loro también va buscando qué comida, choclos, choclitos, o maicito que puede recoger del suelo, piedritas del suelo. Entonces ahí también se va construyendo, digamos, esta forma de vivir social que hay entre Doña Pancha y lo que sería Nemo también, ¿no? Y algo que también debemos mencionar con las mascotas es cómo Memo adquiere el gato, o cuál es el motivo por el que adquiere el gato, ¿no? Como ellos vivían siempre pendiente del otro, Doña Pancha al adquirir el loro, ella no lo adquiere para molestar a Memo, pero cuando lo adquiere Memo asume que es para molestarlo, Claro, ¿no? Está retando a esta mujer y él por esa razón adopta un gato con la excusa de que en la quinta estaban empezando a aparecer ratones. Claro. Y a mí me parece genial esta manera de Ribeiro de conectar la degradación de la quinta con la vejez de los personajes. No solo de Memo, sino también de Doña Pancha. Porque mientras más va envejeciendo Memo y más va envejeciendo Doña Pancha, se va degradando más la quinta. De manera que incluso aparece una fisura en la casa de Doña Pancha y llama al banco para buscar quién es el dueño y tal. Y para hilarlo un poco con las barriadas, porque este cuento no se desarrolla en una barriada, para hilarlo un poco con las barriadas, ella quiere buscar al dueño de la quinta y le dice que pertenece a muchos dueños y que los daños que ocurran en la quinta van a cargo de los inquilinos. Y ella dijo, no me pueden votar, porque si me votan, me veo obligada a vivir en una barriada. Esa es la perspectiva todavía negativa de las barriadas. Claro. Y sobre todo también esta línea muy delgada que va dividiendo, digamos, ese migrante que llega a una quinta y, digamos, ese abismo, entre comillas, que ve, ¿no? A donde puede caer. Exacto, ¿no? Y trata de evitarlo, ¿no? Dice, si llego a la quinta, si me botan de aquí, con lo que gano de mi jubilación, me va a alcanzar solo para una barriada, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Y es precisamente de las barriadas que el otro cuento del que quiero hablar se ambienta, podemos decir, en una barriada o en un asentamiento humano, como decías, que es Domingo en la jaula de Estera, de Enrique Congrace. Es un cuento que a mí personalmente me encantó, que yo no conocía. Debo confesar que el cuento, el único que había leído yo de Congrace, era
El niño de junto al cielo. Fue un tema que es un cuento que todavía se lee en los colegios, lo leí en el colegio yo también. Pero a partir de esta antología, en esta antología no recopila El niño de junto al cielo, Luis Fernando Vidal decide recopilar Domingo en la jaula de Estera, y me parece que es una elección sabia, una elección pertinente. Si bien cuando hablamos de las características del cuento urbano, principalmente que está desarrollado en la década del 50, son esos cuentos que tienen una perspectiva horrible de la ciudad, son esos cuentos que además privilegian la visión de las barriadas, donde el personaje principal es un sujeto migrante, es de provincia. Creo yo, el cuento que mejor recopila todas estas características es El niño de junto al cielo, precisamente. Esteban es de Tarma, vive en el Cerro del Agustino, hay una perspectiva o una visión negativa de la ciudad como la bestia de 1.000.000 de cabezas. Entonces, claro, si hablamos de las características o si tratamos de establecer, no estoy muy de acuerdo, pero si tratamos de establecer algunas características para los cuentos urbanos, es El niño de junto al cielo quien reúne todas estas características. Pero ya decía Rocío Silva Santisteban que si bien es verdad, probablemente el cuento que mejor retrata la pobreza de estas barriadas es Domingo en la jaula de Estera. Claro. ¿Qué puedes decir sobre este cuentazo? No, Deleite este cuento. Estoy de acuerdo con que evidentemente refleja toda la pobreza, ¿no? Sobre todo el hecho de que sea tan fuerte, de que ¿qué involucra? Involucra la miseria económica, evidentemente. Involucra también estas relaciones precoces, ¿no? De esta niña de prácticamente 15 años, que sale de su casa para poder vivir, digamos, con su pareja ya mayor de edad en un asentamiento humano. Abandono de colegio. Abandono de colegio, también aparentemente un embarazo antes de los 18 años que se hace muy pronto, muy próximo. Luego también el tema de las costumbres que están alrededor de esta Estera, ¿no? El hecho de la cancha de fulbito, donde se va, digamos, el estereotipo de este hombre, ¿no? Que tiene que proveer la casa. También, digamos, a esta enamoradita, ¿no? Que se tiene que hacer cargo de la casa, que tiene problemas familiares. Digamos, es prácticamente una jaula en la cual viven un sinnúmero de frustraciones y un sinnúmero de obstáculos sociales que aparentemente no van a poder superar, y en donde la única oportunidad o la única esperanza que tienen de estar juntos y de poder ver un mejor porvenir es cursilariamente el amor, ¿no? El amor es como que aquello que los une con cierta intermitente pasión entre Rosa y Juan, pero que no termina siendo suficiente, ¿no? Porque es opacado por toda esta desgracia económica de no tener ni para un papel higiénico, ¿no? Claro, y hay una presión en torno a su relación, porque Exacto. Cuando Rosa llega a casa, bueno, que no es de Juan, sino que es de su madrastra, ella al inicio no dormía con Juan, ella dormía con la hermanastra de Juan. Exacto. Y pues Juan dormía en otro lado, ¿no? No dormían juntos, pero por la presión de la familia, de los amigos, quienes bromeaban, entre broma y broma, pues ellos terminan construyendo esta jaula, ¿no? Su cuartito de esteras. Claro. Entonces, y no solo eso, ¿no? Sino que, como tú mencionabas también, estas costumbres, más que costumbres diría yo, el comportamiento de las personas en torno a una relación, pues, entre técnicamente un adolescente, una niña de 15 años, que está en el colegio, con Juan que tiene 18, a pesar de esa relación, digamos, precoz, ya los amigos empiezan a molestar a Juan, ¿no? Claro. ¿Necesitas ayuda para tener un hijo? Exacto. ¿No? ¿Necesitas ayuda para tener un hijo? ¿Qué pasa? ¿No puedes? ¿No? Y Juan se ve en la obligación, nuevamente, muy entre comillas, porque nadie lo obliga. Dice, no creo que esté embarazada, ¿no? Ya creo que no es seguro, pero el tema del embarazo está rondando por ahí. Exacto. Dice, creo que está embarazada porque ya se le ha atrasado, ¿no? Y algo también que quería mencionar y no quería que se me escape, no sé si te ha pasado a ti, o sea, si has escuchado antes, en mi caso sí lo he escuchado yo, de personas mayores, ¿no? Por ejemplo, mi abuela alguna vez lo habrá mencionado, de alguna señora en la calle he escuchado, que cuando hablan de la menstruación hablan como si fuera una enfermedad. Tu hija ya se enfermó, si no te enfermas es porque estás embarazada, pero como una enfermedad. Claro. Y me
me pareció muy llamativo porque solamente lo había escuchado yo en conversaciones, Claro. en el día a día, ¿no? Pero ya hay personas, como digo, mayores, señoras, mi abuela de repente. Encontró en el cuento, me dio Te una especie de descolocó. anagnórisis, de reconocimiento, ¿no? Porque Claro. dije de inmediato, yo reconozco esto, lo he escuchado antes, pero en mi cotidianidad, en el día a día. Claro. Nuevamente hay personas mayores, porque actualmente, digamos, alguien de nuestra edad, una persona joven que hable de la menstruación como una enfermedad, pues es Claro, lugar, ¿no? exacto. Y es porque también eso revela, y algo que en el cuento se muestra muy bien, como tú decías, la presión social, primero para que Juan duerma con Rosa, ¿no? Para que una pareja duerma juntas, también para que tengan un hijo. Algo que se escapa mucho de la visión es que las barriadas, o digamos las comunidades periféricas, no suelen ser vistos como sujetos de valores, no suelen ser vistos como sujetos con una educación, pero la tendencia es que son muy conservadores, la tendencia es que son muy religiosos, la tendencia es que tienen valores muy machistas, muy marcados, ¿no? Con determinadas tendencias machistas, y es lo que vemos acá, ¿no? Es porque vemos a una comunidad que se está vulgarizando y que no olvidar la edad de Juan y de Rosa. Juan tampoco es que sea muy mayor, Juan tiene 18 años, Rosa tiene 15. Y los que están alrededor ya son personas mayores que no han tenido una buena educación y por eso se comportan de forma tan vulgar contra ellos, ¿no? O sea, también el hecho de la falta de la empatía, ¿no? La falta de un sentido de comunidad dentro de lo que es con Juan y Rosa. Me parece que es propio del conservadurismo también, esas conductas, ¿no? Mencionabas tú el hecho de que un hombre ya viva con su pareja, con su esposa, duerma con su esposa y no puede tener un hijo, ya es motivo para cuestionar su hombría, ¿no? Cuestionarlo. Es más, el hecho de que una mujer practique libremente su sexualidad, llega la hermanastra y le dice, ellos todo el día están traca, dice, ¿no? Y es una manera de quitarle valor, ¿no? O de ofender a Rosa, ¿no? Claro. Y Rosa responde, obviamente, ¿no? En este cuento también quería mencionar la relación de conceptos, ¿no? Hace un momento mencionaba yo el nido de Junto al Cielo y cómo Lima, la ciudad, es representada como la bestia de 1.000.000 de cabezas, ¿no? La bestia de 1.000.000 de cabezas, Lima, la ciudad. En este cuento de Congrace también hay una asociación en estas casas de material noble, de material como las esteras, como si fueran jaulas, ¿no? Jaulas. ¿Y qué podemos decir una jaula? El animal que esté dentro de una jaula o la persona que esté dentro de una jaula no puede salir de una jaula. Precisamente la jaula está para que no salga, no se escape, ¿no? Y ellos no pueden salir de esa jaula. Hay una sensación de encierro, ¿no? Y una sensación de estar siempre observados, ¿no? Como si fuesen animales, ¿no? Dentro de una jaula. Esa sensación de estar siempre observados por la madrastra, por la hermanastra, por los vecinos, de ser siempre juzgados, de ser siempre observados, y la imposibilidad de salir, porque a ellos lo que no les impide salir de esta estera o de esta jaula no es una imposibilidad física, que pueden salir, es más metafórica. No pueden dejar la estera porque no cuentan con la capacidad económica o adquisitiva, ¿no? Para poder abandonarla. Claro. Es aquí donde se da la conversación con Aníbal, y Aníbal le dice, pero tú puedes trabajar. Y ella dice, no puedo porque no he terminado el colegio, ¿no? No tengo mis papeles aún y los deben tener mis tías. Y que yo sea de paso, además, las tías de Rosa no van a buscarla. Claro. Cuando ella abandona la casa, abandona el colegio, ni siquiera se dignan a buscarla, ¿no? Y está con su esposo, no tienen nada que hacer. O sea, dentro de esa mentalidad, ¿no? Claro, y justamente donde ahí también se entra en un dilema, creo, ¿no? Porque digamos que Rosa, como tú dices, está en una jaula, pero es una jaula que aparentemente ellos mismos han construido, ¿no? Porque, digamos, Rosa tuvo el atrevimiento de salir de casa, que sí, puede haber tenido los problemas que tuvo con sus tías, con su familia, pero sale de casa para aventarse una aventura con Juan, que si bien es cierto tenía un trabajo, con 15 años no tienes una vida asegurada, ¿no? Entonces también es una jaula que de alguna forma te pone en el dilema de que ellos están construyendo esa realidad y están asumiendo esa realidad como su realidad, de alguna forma se satisfacen con esa realidad más allá de las necesidades económicas que tienen. Y entonces ahí también hay una cuestión de
de una perspectiva que se muestra en el cuento sobre la verdad y sobre la realidad, porque se pone en cuestión. Hay una escena del cuento en el cual comienzan a hablar justamente de que tiene que buscar un trabajo, Rosa, porque tiene que ser consciente de su realidad, tiene que conocer la verdad. Entonces, habría ahí también que cuestionar, ¿no? Si Rosa o Juan son conscientes del futuro, porque como mencionábamos, quedarse en Lima en este sufrimiento es porque había una promesa de un futuro mejor. En el caso de Juan y Rosa, ¿cuál era su futuro mejor? ¿Conseguir un trabajo? O sea, ese era su único objetivo de ellos, conseguir un trabajo para poder sobrevivir. O sea, regresamos nuevamente a esa visión, ¿no? ¿Para qué salir de casa? Porque ese salir de la casa de las tías es prácticamente como venir desde la región a la nada, ¿no? A Lima. De la misma forma, salir de la casa de las tías donde tenía cierta comodidad era irse a vivir en una jaula con Juan a pasar penurias económicas. Es algo que deciden los personajes, ¿no? Exacto. Construyen su propia jaula. Y es interesante que menciones ese aspecto, ¿no? Y el hecho de también estar juzgados, observados constantemente, llega un punto, pienso yo, y ahora que hiciste esa introducción, porque no lo había visto desde esa perspectiva, me parece entonces que el cuento empieza con un punto de quiebre, porque ellos están, no digamos acostumbrados, pero ya llevan un tiempo viviendo ahí, ¿no? Siendo juzgados, siendo observados, cuestionados, pero llega un punto de quiebre, y creo que el cuento empieza con ese punto de quiebre que es el papel higiénico, precisamente, porque ellos antes podían agarrar el papel higiénico de la madrastra sin ningún problema, hasta que ella, que disfruta humillando sobre todo a Rosa, empieza a medir el papel higiénico, desde la punta de los dedos hasta el codo. Ese es el... Mira, con la introducción que diste ahora lo veo de esta manera, ¿no? Porque ahora tiene mucho más poder el inicio del cuento. El Coro Jara decía, un buen cuento debe empezar bien y debe terminar bien, ¿no? El inicio y el final es lo más importante, y esa simbología que quiere el papel es más profunda, porque no simplemente es una más de las humillaciones, es la humillación que termina por hacer que Rosa se cuestione tantas cosas, ¿no? Conseguir un trabajo, no puedo seguir así. Exacto. ¿No? Es un choque de realidad, ¿no? Ajá. Prácticamente. Sí. Exacto, entonces ya la carga del papel higiénico es mucho más profunda, ¿no? Tiene un significado mucho más profundo, ¿no? Que de alguna manera se va construyendo esa carga del significado en el papel higiénico hasta el final, porque vemos, y te lo decía detrás de cámaras, que son tan pobres que no pueden ni defecar, ¿no? No pueden ni defecar, ¿no? Ese nivel de miseria, de pobreza, y me parece que Conrad lo introduce de una manera cruda, ¿no? Cruda, sin decirlo explícitamente, ¿no? O sin colocarlo con estas palabras, pero te dice, son tan pobres que no pueden ni hacer sus necesidades, ¿no? Claro. Y me parece gratuito tampoco que para que Rosa pueda hacer sus necesidades tenga que atravesar el campo de fútbol donde estaba Juan, claro. Donde jugó Juan, ¿no? Y llamativo además que tengan que alejarse de esa jaula, claro, ¿no? Para recién liberarse, por así decirlo, no liberar, ¿no? Con esa satisfacción de que ahora tiene el papel higiénico completo, ¿no? Exacto, sí. Y también yo creo que eso, como tú mencionabas, el tema del papel higiénico, sí, puede ser algo banal por lo que están escuchando ahorita, pero solo pónganse a pensar en las escenas de pandemia o cada vez que se anuncia la escasez. Las noticias que vemos en redes sociales o en la televisión, ¿qué es lo primero que se acaba en los supermercados? El papel higiénico. Entonces, de alguna forma es un trauma casi desde las emociones humanas, el tema de que nuestro punto más grande de miseria, de humillación, es no tener con qué limpiarnos después de defecar. Es como que eso es lo último que nos puede faltar para poder darnos cuenta que hemos tocado fondo, ¿no? En cuanto a términos económicos. Y es una actitud que todos, digamos, en lo que están viendo habrán visto, ¿no? Y se burlarán. Pero entonces acá tiene una potencia mucho más grande lo que hace Enrique Congrans, porque ha podido construir en el cuento, desde algo tan superficial, le ha podido dar un sentido tan profundo y tan real sobre lo que vendría a ser la pobreza, ¿no? Porque claro, cualquier cuento te puede hablar sobre que no tenían agua, no tenían luz, que no tenían para comer. Pero es verdad, ¿eso acaso es el único síntoma de miseria? No, no. No es lo único, güey. Ella lo lleva al extremo, claro, a lo último, ¿no? Lo último que te puede faltar ya es papel higiénico, le dice, ¿no?
Y es que acá Conway lo maneja de manera genial, porque al final esa pobreza o esa falta, esa ausencia, ¿no? O esa humillación Claro. se ve encarnada en un personaje, que es Aníbal, ¿no? Ella sale porque pues, el esposo está mal, no quiere tomar la pastilla porque le da pesadilla después, dice Juan. Ella sale y se encuentra con Aníbal. O sea, llega Juan del partido, intenta tener intimidad con Rosa, ella no lo deja. Él está mal, está agitado, porque incluso dice, yo voy a tapar, pero terminó jugando delantero y terminó haciéndose daño. No quiere tomar la pastilla y Rosa sale. Aquí Rosa, en esta primera escena, no deja de observar el papel higiénico. Está constantemente viendo el papel higiénico y Juan le dice, ¿por qué estás así? ¿Qué pasa? Y él mismo le dice, es el papel higiénico, ¿verdad? Sí, es el papel. O sea, ya es... Primero con una habla de esta humillación y cuando ella sale de la casa se encuentra precisamente el personaje que le hace ver esa realidad. Si no ha sido ya el papel higiénico lo que le hizo ver la realidad, es Aníbal, ¿no? Que le dice, tú también puedes trabajar, tienes que trabajar, ¿no? Claro. Pero ahí yo quisiera que, tú lo explicarás mejor que yo, retomes el punto de que todo lo ven, todo está capitalizado, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, en el tema de las personas que no tienen condiciones económicas fuertes, hay un prejuicio de que no tienen una mentalidad capitalizada, ¿no? De que no lo ven los objetos o los materiales como una forma de inversión o como una forma de monetización. Acá en el cuento de Enrique Congrace, en Domingo en la jaula de Estera, nos damos cuenta de que no hay personas más capitalizadas que justamente las personas de bajos recursos, porque ellos tienen que calcular bien cómo llegar a fin de mes, ellos tienen que calcular bien cuánto vale cada cosa para poder cuadrarlo en sus cuentas. Y en el cuento, por ejemplo, los símiles o las comparaciones que hacen sobre ciertos elementos como la pastilla es precisamente a eso, porque dice, esta pastilla que está tomando Juan para aliviar su asma cuesta lo mismo que un pasaje al centro de Lima, ¿no? O que, por ejemplo, ven la camisa de Aníbal, no lo ve como una camisa a rayas bonitas, sino lo ve como una camisa que cuesta 100 soles, o que podría costar 150 porque se ve de buen material. Entonces vemos cómo son personas que están tan capitalizadas justamente desde la necesidad, ¿no? Desde esa falta y ausencia de recursos. Y eso es algo que también, digamos, es un cambio de perspectiva que se hace en este cuento, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Me parece, al menos a mí, desde las lecturas que he tenido, sobre los cuentos ambientados en Lima, sobre todo los cuentos urbanos, porque lo que nos trae acá el día de hoy son los cuentos urbanos, es esta perspectiva que se tiene mucho, como tú mencionas, del sujeto migrante o de esta persona que vive en los asentamientos humanos, en los pueblos jóvenes, ¿no? Claro. Que no tienen de repente esa cultura, ¿no? De capitalizar, pero al contrario, la necesidad es lo que te hace ver todo de esa manera, ¿no? Exacto. Incluso pensaba yo, creo que Aníbal tenía un inhalador también que se lo roban cuando se va a tomar, ¿no? Y él en algún momento piensa, ¿no? Que trabajando cierta cantidad de días o cierta cantidad de meses voy a poder volver a comprarme un Exacto, ¿no? También, o sea, hay este pensamiento capitalizado, ¿no? Muy fuerte, como tú bien decías, ¿no? En el caso de Juan, también calculando de qué forma podría llegar a eso. Pero eso también nos lleva al punto de cómo terminan así, porque Juan estaba en una buena posición, se menciona, ¿no? Sí. Que Juan estaba en una fábrica, tenía un buen sueldo, estaba seguro en ese trabajo, hasta que luego hay un cambio, un trastoque, que es precisamente, esto es lo curioso de este cuento, porque detrás de toda esa desgracia social económica hay un vínculo y un juego con el amor. En el caso de Juan, en medio de este buen trabajo que tenía en la fábrica, va a ver a una chica que era de la selva, ¿no? Que le habían comentado que era bonita, ¿no? Que tenía un buen atractivo. Juan va y lo pepean. Le roban todo, lo bolsiquean, lo dejan sin nada y sin su inhalador y lo dejan tirado, ¿no? en la calle. Entonces, es como una desgracia, es lo que puede determinar a una persona su estado económico también. Y Juan dice que es algo de lo que no se va a poder recuperar, porque incluso cuando vive con Rosa dice, si estas 2 semanas de renta no las pago,
para pagar a la otra casa donde nos mudemos, voy a seguir debiendo estos 2 meses. Y si le pago a mis papás, le voy a deber los 2 meses al otro. Entonces, no están en un limbo social, están en una jaula social, porque ellos mismos comienzan a pensar el futuro como un círculo vicioso del que no van a poder salir, y a partir de una desgracia que les cambia la vida. Entonces, es curioso cómo hay una posibilidad de descenso social, pero de ascenso ellos no lo ven como una posibilidad, solamente lo ven para mantenerse y para poder sobrevivir. Y una de las últimas cosas que quería mencionar sobre este cuento es el tema de la intervención de los espacios en las acciones. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de que Rosa, cuando le toque el rostro a Juan, el narrador mencione que le toque un rostro con polvo de la cancha que jugó fútbol? Es porque hay una intervención del espacio sobre el cuerpo de las personas que están en esa narración, ¿no? Es como que el espacio está transformándote. Porque si bien es cierto, habíamos mencionado, ¿no? Juan puede vivir en otro lugar con ese buen trabajo en la fábrica, pero cuando lo perdió, el espacio comienza a intervenir sobre ti. Y eso es algo muy también de las barriadas o de la migración. El espacio interviene sobre ti. Como tú lo mencionabas en el caso de Nemo, en el cuento anterior de Ribeiro. El hecho de que Doña Pancha esté cerca a su espacio lo comienza a transformar también, ¿no? Y es un peligro, por eso él quiere cerrarse, quiere volverse hermético con ella, pero no puede hacerlo, porque está por encima de eso está el tema de las emociones humanas, ¿no? Que es el tema de sentirse solo, y eso de alguna forma lo ayuda a conectar. En el caso de Juan y Rosa también hay una desgracia social, pero detrás de eso hay una intención de conectar amorosamente entre ellos dos, incluso desde el deseo, desde el erotismo, ¿no? Pero definitivamente lo que más pesa es la escena final que tú has mencionado, ¿no? En la cual el conflicto que nosotros vemos es que a Rosa y a Juan le dan un tiraje de papel higiénico que, como tú decías, va del codo a la mano. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Tener diariamente solamente este trozo de papel higiénico. ¿Cómo van a hacer para defecarse, para sonarse en la nariz? O sea, ¿cómo van a hacer? Ese es como que el momento ya de locura total de las personas. Y la mayor satisfacción de Rosa es haber encontrado este papel higiénico completo para poder satisfacerse. Y quién sabe lo que va a hacer mañana o la otra semana sin ese papel higiénico. No va a regresar a su vida normal. Ahora que mencionabas esa intervención del espacio, pienso que hay una relación, o hay una acción y una reacción, o en todo caso un efecto ambivalente, porque no solamente el sujeto se ve afectado por el espacio, sino que también el espacio se ve afectado por el sujeto. Claro, ¿no? Exacto. Pensaba yo de inmediato en el niño de Junto al Cielo, cuando Esteban se encuentra con Pedro, y él siempre piensa en la bestia de 1.000.000 de cabezas. Cuando empiezan su negocio les va bien, y él dice, de repente la bestia no es tan mala. De repente la bestia no es tan mala. A veces es amable incluso, haciendo referencia a la ciudad, porque le empieza a ir bien. Pero luego Pedro lo engaña, se lleva su dinero, ¿no? Claro. Y está esa desilusión, ¿no? Entonces, de alguna manera, el espacio encarnado en Pedro también termina pues afectando al sujeto migrante. Claro. ¿No? Hay como que una relación ahí ambivalente muy, muy interesante. Claro, porque hay una visión de perspectivismo también, ¿no? De que la persona va construyendo su propio espacio, ¿no? Eso también es interesante. Y en este caso sería metafóricamente que va construyendo su propia jaula, ¿no? Su propia jaula. Bien, ya hemos finalizado este cuento, ¿no? Domingo en la jaula de Estera. Cuentazo. Sí, cuentazo, sí. Cumplió todas mis expectativas. Como te había mencionado, yo solamente había leído el libro Junto al Cielo con Grimes y cuestioné irrespetuosamente a Luis Fernando Vidal por incluir Domingo en la jaula de Estera. No, señor, está equivocado este señor. No, pero luego te quedaste agazapadito. Agazapadito. Me comí mis palabras con un tenedor. Y hablando de domingo, día domingo, de Vargas Llosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los cuentos urbanos, estamos hablando pues, generalmente de este sujeto migrante, provinciano en la ciudad como algo horrible, las barriadas, las quintas, los callejones. Es inevitable no mencionar a San Juan de Origancho, el Agustino, o como mencionamos al inicio, ¿no? En Tristes Querellas en la Vieja Quinta, la quinta está en Miraflores,
pero ahí evidentemente lo más llamativo o lo más rico es esa relación entre los personajes Memo y Doña Pancha. Pero también están los cuentos que se desarrollan en la Lima de Miraflores, en la Lima de San Isidro, en la Lima de Barranco. Y es aquí donde creo que íbamos a hablar primero de Julio Reynoso, pero pensé en Domingo y no pude evitar de pensar en Mario Vargas Llosa. Claro. Me parece pertinente, porque ya que estábamos hablando, digamos, la intervención del espacio, ¿no? Y en el caso de Rosa y Juan, digamos, un espacio que los trastoca de manera negativa, de manera humillante. Por otro lado, tenemos Día Domingo, que irritaría a cualquier izquierdoso, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Irritaría a cualquier izquierdoso, ¿no? Digamos, tacharía Día Domingo como un cuento, digamos, que dejaría contraste del urbanismo. ¿Por qué? Porque se desarrolla en Miraflores. Los mismos personajes. Miguel es un miraflorino, el espacio que viene a ser un bar, ¿no? Los conflictos, ¿qué es el conflicto? Lo amoroso, ¿no? El tema de un triángulo amoroso, un amor no correspondido, que en este caso es de Flora, ¿no? Hasta trivial, podríamos decir. Trivial, ¿no? Un tema trivial. Mientras que en uno es la necesidad de tener un papel higiénico. Claro. No tiene ni papel higiénico, pero el otro sufre porque la señorita con la que quiere estar le dice que no. Le dice que no. Le dice que no, ¿no? Ustedes vean, ustedes juzguen, ¿no? Pero no, acá no me voy a poner izquierdoso, pues. No, pues sí. Ustedes también tienen que aprender. O sea, que la literatura no tiene que ver por un tema de lo que representa es lo que vale, sino también cómo lo presenta estéticamente, ¿no? Ya cada uno puede tener sus gustos, ¿no? En ese caso. Literatura es forma. Claro, es forma, ¿no? Algo que te quería mencionar es que mencionabas por todos los distritos, ¿no? Está en Miraflores, claro. Está un poco trivial. Y al inicio también hablábamos un poco de esta cultura del rock and rollerismo. José Emilio Pacheco en esta novela, las batallas en el desierto, menciona cómo en México empiezan a llegar las palabras en inglés y cómo empiezan a adoptar, ¿no? Al castellano, ¿no? Claro. Y esto ocurre en Lima también. En Lima también, por esta influencia del rock and rollerismo, claro, cambian también las costumbres. En Lima, ya el limeño no es el que se viste con su terno, con su saco, con su camisa, no, se pone la camisa floreada, se empieza a peinar con copete, y se ve también en el lenguaje. Empieza a haber presencia del inglés, marcas del inglés, claro. Y en este cuento que hay marcas del inglés, cuando empiezan a tomar, ¿no? I don't have money, darling. Le dice, ¿no? Claro. Yo no te he visto esto, ¿no? Juan hablaría en inglés. Yo hasta ahorita, ¿no? Que tengo 24 años en Lima, tampoco he visto a gente hablar así. I don't have money, darling. Darling, ¿no? Terrible. Sí, pues, pero... Y una de las cosas también, por ejemplo, con esto, es que en el caso del cuento de Día Domingo es un cuento de los excesos, ¿no? Sí, claro. O sea, habla de cervezas, de bares, de abundancia. Por otro lado, en Domingo en la jaula de esteras es carencia, netamente. ¿Tú recuerdas alguna referencia, alguna comida que se ha hecho en Domingo en la jaula de esteras? ¿Se ha hecho mención a alguna comida, algún plato? No. Ahora no lo recuerdo. No, yo tampoco lo recuerdo. No hay. ¿Por qué? Porque justamente ahí está el punto de la carencia, ¿no? Pero en Día Domingo, digamos, hay todo este ambiente festivo. Claro. Pues, ¿no? Es más, cuando se menciona la palabra el desafío, ¿no? Y me parece que el cuento se llama El Desafío, o creo que después se llama El Desafío, no lo recuerdo muy bien, pero uno de los títulos tentativos de este cuento fue El Desafío. Ahora menciona el desafío, me veo la obligación de cumplir con mi palabra, ¿no? Claro. No puedo rechazar el desafío. Entonces, si el desafío es que tenemos que embriagarnos, hay que embriagarnos. Así hasta que todos perdamos, en este caso empatan, ¿no? Claro. Entonces siempre está asociado, como dices, al exceso. Sobre este cuento, ¿qué podrías decirnos sobre este cuento, José Miguel? Bueno, sobre Día Domingo, yo diría que, enfocándonos en el tema de la migración, lo importante es poder conocer cómo Miraflores se construye como un espacio recreativo, creo. Yo creo que detrás de todo este contexto del urbanismo es que Día Domingo y Miraflores es eso, ¿no? Es un espacio al cual estas zonas periféricas en algún momento van a llegar a confluir en esa cultura de los excesos, en esa cultura festiva, rock and rollista, a la cual se van a sentir atraídos. ¿Por qué? Porque Día Domingo muestra el erotismo, de alguna forma, del capitalismo. Eso es lo que te está mostrando. Claro, y justamente lo habíamos mencionado en el prólogo de esta antología, el rock and rollerismo trae consigo
el espectáculo, el Claro, entretenimiento. exacto. El entretenimiento. ¿no? Entretenimiento. Discotecas, casas de cita, los prostíbulos, aunque los prostíbulos también pues, habían en La Victoria y tal, pero empiezan a verse prostíbulos con mucha más fuerza en estos distritos. Exacto. ¿no? Y dentro de esa cultura del entretenimiento, del consumo, yo no puedo evitar asociarlo con lo del bar, ¿no? Pues no solo piden cerveza, piden comida, piden un menú. Exacto. Comen y toman, ¿no? Otro punto al que yo quería hacer referencia era también al desafío sobre nadar, ¿no? Nadar no recuerdo el nombre, tenían que ir al mar hasta cierto punto, ¿no? Si ganaba Rubén, ya no podía estar con Flora, ¿no? Si ganaba Miguel, pues Rubén ya no podía estar con Flora, ¿no? Había ese problema, ¿no? Siento yo que la tendencia para aceptar cada vez que hay un desafío también está asociada precisamente a esa necesidad de consumir, ¿sabes? De consumir. Incluso lo he sentido yo en el momento en el que nadan, ¿no? A pesar de que tienen calambres, a pesar de que no pueden, siguen, ¿no? Es ese ímpetu de no detenerse, es esa caída en el exceso, la caída en el exceso. Es la competitividad capitalista también, ¿no? Claro, exactamente. Es eso también lo que se muestra. Y yo creo que detrás de esto, lo que tú decías, se habla de una mandíbula gigante que devora, se habla de un monstruo de 1000 cabezas. Pero aquí, por ejemplo, hay un intento de desmitificar a esa Lima como un monstruo sin un lugar en el cual puedas tener este tipo de, entre comillas, aventuras, ¿no? O sea, de que Lima es más allá de una ciudad que te va a devorar, sino es una ciudad donde vas a poder desfogar tus pasiones, vas a poder competir por esas pasiones. Claro. Y claro, es muy importante este cuento porque nos permite contrastarlo con el otro lado, ¿no? Sí, ¿no? Digamos, incluso entre Juan y Rosa hay una intención por desfogar sus pasiones, pero les impide, ¿qué cosa? El papel higiénico. Claro. Terrible, un papel higiénico. Papel higiénico, hermano. Papel higiénico. Papel higiénico. Hay cosas banal. Me siento raro hablando de papel higiénico como algo tan importante, pero es que lo es. No, en ese momento lo era. Claro. Y en cambio acá, ¿cuál es, digamos, lo que frustra el cumplimiento de los deseos tanto de Rubén como de Miguel? El no de una chica. Nada más. El rechazo. Y no solo el rechazo, sino lo que dicen los demás sobre ellos. Y creo que de repente, dentro de los contrastes, y también podemos encontrar algunas coincidencias porque Juan y Rosa tienen esta presión social, ¿no? La gente nos dice que debemos dormir juntos. La gente dice que debemos tener un hijo. Exacto. Pero en este caso, cuando Miguel salva a Rubén, Rubén le dice, no digas nada, no digas que pedí auxilio. Siempre está esa preocupación de lo que dice el resto, ¿no? Claro. También me parece importante mencionar. Es que es lo que caracteriza a Lima también, ¿no? O sea, Lima también se ha estereotipado como una ciudad chismosa, ¿no? Claro. El chisme es algo que siempre está ahí, los murmullos, el que dirán. Lima tiene como tradición eso, ¿no? Claro, y que como coincidencia no se ve solamente en la Lima de las barriadas, sino también en la Lima de Miraflores, Barranco. Diría que esas zonas son las más chismosas y las más rajonas, mucho más rajonas. Sí. Bien. Tenía un dato curioso sobre este cuento, pero no quiero cortar la hilación. No sé si tienes algo más que decir al respecto. No, yo creo que día domingo también, o sea, sirve para contrastar, ¿no? Pero más allá de eso, en base al tema de la migración. No, incluso tú decías que la ciudad se ve representada con esa mandíbula, los guineos sin plumas. Claro. La bestia de 1 millón de cabezas en el nido junto al cielo. La casa de los migrantes es una jaula, ¿no? En los cuentos de Congrains. Pero aquí, Lima es la ciudad en donde tú estás compitiendo con alguien, pero por más que sea tu rival, te va a salvar la vida. Claro. Vamos a vivir los dos felices, cuidamos nuestra reputación y ahora sé que tú no vas a poder estar con la chica que a mí me gusta. Claro. O sea, hay un final positivo para todos. Claro. Bueno, ¿no? Es que es una ciudad de caballeros lo que se construye ahí, ¿no? Podría decirse que sí. Exacto. ¿No? Un dato curioso. Te prometí que no iba a hablar de historia de Maita. Ya. Discúlpame, ¿eh? Otra vez. Ya, sí. Es que, hermano, me emocioné. Ya. ¿Cómo se llama la chica de día domingo? Flora, ¿no? Es un datito. Ya, una cortita. Un toque y me voy. Un toque me voy, ¿eh?
En Historia de Maita. Así breve, ni siquiera es personaje, porque la Al menciona. público, al público. Ni siquiera es personaje, porque lo mencionan, ¿no? O sea, dice el narrador, ya sé dónde está Maita, dice. Yo alguna vez salí con una señorita muy bonita, la más bonita que he visto. Se llamaba Flora, man. Igual que en el cuento de día domingo. Disculpa, pero a mí esas cosas me ponen Te nodriza, emociona. me emocionan, hermano. No puedo evitar el pensar en los vasos comunicantes de Vargas Llosa. Te excitan los dos comunicantes Sí, de Vargas Llosa. me hace salivar. Bien, ahora hablando un poco del lenguaje, porque habíamos dicho que en día domingo está esa influencia del inglés, ¿no? Ya hay una pequeña marca, ¿no? No diría una marca de directamente un parlamento directo libre, ya es inglés. Lo que hace Reynoso, ¿no? Reynoso, para empezar, era un poeta. Claro. Era un poeta. Yo a veces hasta dudo si sus textos son prosa, porque incluso las groserías que utiliza están en el lugar preciso donde deberían estar. Las jergas que utiliza están en el lugar preciso. Es una lisura bien dicha la de Reynoso. Bien puesta, ¿no? Bien puesta. Ya vemos el lenguaje, ¿no? Más transformado. Ya no es esa narración con un lenguaje neutro o estándar, como lo podríamos ver en Ribeiro, que recién se transforma cuando los personajes hablan, sino que el mismo narrador ya empieza a utilizar esas jergas de los barrios, ¿no? Que se utilizan hasta el día de hoy, ¿no? Pienso yo, pues, en el cuento pues, de Carambola, ¿no? De Carambola. Brevemente este cuento, ¿no? Vemos a Carambola, su apodo es Carambola, ¿no? Un adolescente, un joven, que quiere hablar con el choro plantado. Es un personaje que juega muy bien al billar, ¿no? Quiere hablar con él. Aparentemente lo que quiere es consejos para jugar bien, pero hay algo detrás, en realidad. Hay una intención detrás, y es que él va a tener intimidad con una señorita que es virgen, ¿no? Que es virgen. Y aquí se da un contraste muy interesante, que a mí me gustó mucho. Porque le pide consejos a Choro Plantado, y Choro Plantado le cuenta un poco de su historia. Le dice, yo he estado preso, y me dicen choro, pero no me dicen criminal por esa razón. Porque él está preso no por haber robado, sino por haber, me parece, matado a su mujer, ¿no? La encontró a su mujer con otro hombre, y ahí fue donde se desgració y terminó en la cárcel, y después sale, ¿no? Y justamente es a este personaje al que Carambola le pide consejos. Se da con el giro final, ¿no? Él le aconseja lo que debe hacer en caso la señorita empiece a sangrar, y le dice, por curiosidad, ahí está pues la chismosería limeña, por curiosidad nomás, si no me quieres decir, no me digas, por curiosidad nomás, ¿cómo se llama esa señorita? Le da el nombre. Carambola se va, se despiden, lo ve alejarse con su casaca roja y piensa, si supiera que ella, virgen, de virgen, no tiene nada. Pues. A la virginidad no se meta, le dicen. La virginidad no tiene nada. Y ese es el contraste, ¿no? Porque de todas maneras Choro Plantado ya tiene una perspectiva, digamos, negativa respecto a la mujer por sus experiencias. Brevemente, este es el cuento. Quisiera hablar del lenguaje, hermano. Del lenguaje. Esa presencia de las jergas. ¿Cómo la tomaste tú? ¿Qué lectura le diste, ¿no? a ese empleo del lenguaje? Claro. Yo creo que ahí, por ejemplo, haciendo los contrastes siempre, ¿no? Con las otras propuestas estéticas que hay con el lenguaje, como tú bien decías. En el tema de Ribeiro, hay una construcción de personajes que comparten un espacio de la marginalidad, pero el lenguaje es muy importante para poder transmitir eso. Porque el lenguaje ya es un sincretismo después de todas esas transformaciones y transgresiones que ha habido. Y Reynoso lo que muestra es eso. ¿Qué más podía decir Reynoso sobre la ciudad, sobre el urbanismo, sobre los cambios sociales que estaban pasando? Si es que ya, digamos, eso ya se había un poco asentado, ya se había tranquilizado, y las transformaciones ya no estaban en la ciudad, las transformaciones estaban en las costumbres. Y qué mejor costumbre que a través del lenguaje. Cuando hablábamos del inglés en día domingo, hay es pequeña el parlamento, aparece una sola vez, pero es poderoso, porque es la única línea que está en otro idioma. Pero aquí, y está escrito en inglés, pero aquí, Reynoso utiliza ya este inglés castellanizado. Claro. Luquear. Luquea como juega Choro Plantado, que viene de look, de mirar, ¿no? Que incluso hay
en los valses criollos, porque esta cultura o este sincretismo que muy bien mencionas no solamente se ve en la literatura. La literatura es una de tantas manifestaciones. Claro. En el vals criollo se ve también. En un vals de El Carreta, ¿no? El Carretita, luquea a la gila, dice. Mira a la gila, ¿no? Que no la vayan a paletear. Claro. Dice, ¿no? Y a ese inglés castellanizado luquea, y luquea también a Choro Plantado, mira cómo juega, ¿no? Que es parte de, mencionábamos, ¿no? La Lima, digámoslo así, son horribles, ¿ya? Pero esa Lima alta, ¿no? De las clases altas, o de los grupos de poder, si quieres decirlo, tiene esa influencia norteamericana, ¿no? La forma de vestirse, el peinado, el mismo lenguaje. Y la Lima de las barriadas empieza a consolidar su identidad, el lugar de donde ellos vienen. En San Juan de Urigancho hay un grupo, un centro social, el Centro Social Guaropondo, donde se hacen fiestas a vírgenes de ciertas comunidades, ¿no? Claro. Virgen Estrella, Virgen Asunta, donde hay danzas típicas, Doctor Siglia, pienso yo. Entonces, en las barriadas empieza a consolidarse esa identidad del lugar de procedencia, y por otro lado, en los distritos, digamos como Miraflores, San Isidro, sobre todo Miraflores, hay una influencia, ¿por qué no una alienación incluso, ¿no? del limeño? Pero llega un momento en el cual estas dos limas no pueden estar separadas todo el tiempo. Claro. Si en un inicio el limeño de esta primera lima dice, no, ellos son el cáncer social, como indica aquí en el prólogo, llega un momento en que estas dos limas se encuentran, ¿no? Y es una gran mezcolanza, ¿no? Claro. Y prueba de ello es el idioma. ¿Cómo es un personaje que crece en una barriada, hablando con un expreso, ¿no? Y utiliza pues esta variación, ¿no? El luquear, ¿no? A mí aparece solo una vez esta palabra, pero ya el simple hecho de utilizarla en este cuento ya tiene una carga significativa muy fuerte. Claro. Porque en comparación con los otros cuentos, como aquí que aparece el inglés, pero en Día Domingo aparece el inglés explícito, que precisamente es de esta Lima, de Miraflores, claro. El inglés bien pronunciado, bien dicho. En las barriadas aparece el verbo en inglés conjugado como si fuera un verbo de español. Claro. Pienso yo en homenajear, ¿no? Homenajear que acaba en ear, luquear, ¿no? Ahí está el poder, ¿no? Del lenguaje. Y con una sola palabra, Reynoso te está diciendo muchas cosas. Exacto. Porque por otro lado, como tú dices, ¿no? Se asimila el lenguaje extranjero, pero por otro lado se roba ese lenguaje extranjero para poder dar tu propia identidad, ¿no? Yo creo que se asume de la misma manera que lo asumió el limeño de Miraflores. Exacto. Lo asumimos de otra manera. Porque en la vida el limeño va a decir luquea, claro, de Miraflores. Pero el de la barriada sí te va a decir luquear, castellanizado. Exacto. Porque además también, como tú dices, en la construcción de identidad, lo que hace el lenguaje es también construir un lenguaje encriptado, no solamente un lenguaje porque sí, sino también que te comienza a generar un sentido de comunidad. Y eso es lo que de alguna forma es Los Inocentes de Reynoso, pues, ¿no? Claro. Es una construcción de una comunidad, de un lenguaje encriptado que se caracteriza a una determinada Lima de clase media-baja, en la cual los jóvenes están comenzando a salir, a tener amoríos entre bares y todo, como si fueran adultos, ¿no? No sé si hay algo más que decir sobre este cuento. Sobre Carambola. Bueno, el tema de la masculinidad, tal vez. El tema más importante se nos está pasando, ¿no? La masculinidad, esa necesidad de reafirmar la masculinidad, ¿no? Claro. Y no solo la necesidad de reafirmarla, sino que está la creencia de la reafirmamos o logramos esa masculinidad después de tener relaciones. Claro. Tenemos relaciones con una mujer, tenemos intimidad, ya recién somos varones. A partir de ahí, ¿no? Es algo tan primitivo que y diría hasta originario, digamos, de la condición humana, que lo vemos en este cuento de Domingo en la jaula de Estera, lo vemos en Día Domingo también de Vargas Llosa, porque claro, ¿para qué uno estaría buscando el sí de una chica en ese contexto si no es para que en algún momento, digamos, dé como resultado el tener alguna intimidad, algún encuentro sexual? El trasfondo de la competencia de Miguel y Rubén. Es para eso, evidentemente, ¿no? Es una competencia
de testosterona para poder, digamos, copular, ¿no? Es prácticamente eso. Y pues que Carambola no es el único personaje que trata de satisfacer, pues, esa necesidad teniendo intimidad. Y cómo, desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, qué genial que hayas tocado ese tema, porque desde otra perspectiva tenemos a Choro Plantado, de quien ya habíamos hablado un poco. A esa mujer le engaña, ¿no? Entonces, si tú, como un varón, necesitas tener intimidad con una mujer para, obviamente, en el contexto de estos cuentos, ¿no? Claro. En el contexto de estos cuentos, tú necesitas tener intimidad con una mujer para reafirmar tu masculinidad. Si tu pareja, tu esposa, te engaña, es lo peor que te puede pasar. Y es lo que dice Choro Plantado. Que tu mujer te haga cojudo, lo dice así, es lo peor que te puede pasar. No hay nada más bajo que eso. Claro. ¿No? Yo me desgracié, es verdad, pero no me desgracié por las puras. Es porque no hay nada peor que te pueda pasar, ¿no? Que también es parte de ese pensamiento, no quería usar la palabra machista, pero lo es. Pero sí, podemos decir que es machista. Claro, lo es. O sea, ponte, no sé, desde una visión de una masculinidad, pues, tóxica, por así decirlo. Sí, claro, definitivamente, una masculinidad tóxica. No solamente es la necesidad de, mira, yo reafirmo mi masculinidad teniendo intimidad con una señorita, sino que si tengo mi pareja y ella me engaña, eso es lo peor que me puede pasar. Claro. Es lo peor que no hay nada peor que le puede pasar, al punto que, de alguna manera, la única forma de hacer justicia para él es matar, ¿no? Increíble. Sí, por ese lado también, ¿no? Y aunque es curioso también de que, digamos, Carambola, que es personaje neófito que recién está conociendo, que quiere ver el tema de la virginidad y cómo actuar frente a ese tema, hay un giro, ¿no? De que, digamos, esta persona, de por sí, en el momento de ir a pedir consejo para poder cuidar esa virginidad de la cual no existe, ya está atacando su masculinidad, ¿no? Porque está como que, de alguna forma, se va a dar con la sorpresa de que no hay virginidad tal que imaginó. Exacto, que no hay virginidad, ¿no? Aunque ese comentario que hace al final Choro Plantado, y yo le cuento muchas veces, y todas las veces que le he leído, siempre me he quedado convencido de que esta señorita efectivamente no es virgen. Pero la última vez que lo leí, quise engañarme. Quise pensar que de repente Choro Plantado tiene ese prejuicio, ¿sabes? Claro. Porque él viene de una experiencia así, y él mismo lo dice, todas son iguales. Es así, todas son iguales. ¿Por qué le ha pasado que la mujer con la que está lo engañó? Y ella, la pareja de Carambola, de alguna manera le está engañando también. No le está diciendo la verdad. Claro. No le está diciendo la verdad, ¿no? Entonces... Creo que tiene esta visión que casi roza la misoginia, pues, ¿no? De que todas las mujeres, digamos, van a actuar así, de esa forma. Exacto, muy bien. Incluso, yo pensaría incluso que esa línea tan sencilla, ¿no? De pensar que todas son iguales, que todas se engañan, le da un dote de ambigüedad. No sé yo, o al menos quiero pensar, y de repente estoy mal, me gusta pensar a veces que Choro Plantado tiene ese juicio, emite ese juicio debido a lo que le ha pasado. Claro, y encajaría bien con el cuento, pues, ¿no? Porque Choro Plantado, o sea, sí ha estado en la cárcel y todo, es como que evidentemente está tan cerrado frente a esa imagen de la mujer, ¿no? Exacto. O sea, no habría que confiar tampoco en lo que él pueda decir, ¿no? Claro, y a fin de cuentas eso no se lo dice a... Quizás lo primero que me hizo pensar es que efectivamente esta señorita no es virgen, es porque no se lo dice a Carambola. Lo dice para sí mismo, claro. Y nosotros como lectores nos enteramos porque lo dice para sí mismo él, ¿no? Y que también lo dice después de conocer su nombre, ¿no? Claro. Y después también es como que ha pedido más información. Sí. Bien, ya dando por finalizado el primer episodio, que ha sido una conversación muy agradable, debemos recordar que estamos hablando de la Lima que surge después de las migraciones. Claro. Porque hay una tradición detrás de Lima que no podemos omitir o que no podemos ignorar. Esa Lima, por ejemplo, de inicios del siglo pasado, ¿no? Hay un cuento llamado La familia Pichín, en donde se habla también de Lima, pero se hablan de las haciendas, ¿no? Claro. Se menciona el Valle del Urigancho y la hacienda. Hermano, cuando yo leí este cuento me emocioné porque cuando dijeron la hacienda del Urigancho... Tu metro. Yo dije, es mi metro. Tu metro. Que fue una hacienda alguna vez. Fue una hacienda, sí. Claro. El único cine que teníamos, ¿no? El único cine. Al costado del Parque Zonal Huiracocha. El Parque Zonal. ¿Siempre fue Parque Zonal?
No, antes era, recuerdo un pampón de Playland Park, ¿te acuerdas? Un pampón de Playland Park. Claro, un pampón de Playland Nada Park. más distrito periférico que tener un pampón de Claro. Playland Park. Ahora tenemos playa. Nuestra playa piscina de Porky. Y recordaba estos cuentos, ¿no? En los que se habla de Lima, pero es la Lima en donde todavía no había migración. Claro. Estamos en una Lima donde ya hay muchos contrastes y muchas relaciones de poder, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Eso también estaría rico de analizar, ¿no? Incluso hay una Lima también más republicana en la cual, digamos, como tú decías, ya el limeño ya no se vestía de traje, pero hay cuentos de Lima que, digamos, está el limeño con traje, con su sombrero grande, ¿no? Que en épocas Sí. de Leguía, de Centenario, o sea, el cual tienen conflictos demasiado caballerosos, ¿no? Que se le ha arruinado el traje y tal cosa. Entonces, quería hacer esa precisión final, ¿no? Que hay muchos cuentos sobre la Sí, migración de claro. Lima y nosotros para este episodio hemos hablado de la Lima, pero a partir de esas migraciones. Y bien, bueno, sin más, los invito a suscribirse. Quiero agradecerte, Josemir, por estar presente. Gracias, Tomás. A mí me ha gustado mucho la conversación. Igual, Ya a mí después también. detrás de cámara ya me dirás si te gusta. Me dirás de verdad si te gusta. No, sí, señor, muy tibio. No, que estaba un poquito con mordaza porque aquí producción me ha pedido que esté más tranquilo, más relajado. Sí, pero ahí- vamos a ver, de repente me piden que para la siguiente suba unos volúmenes más de show, ya puede ser. Sí, ahí Romina, ¿no? Quien nos está grabando. Claro. Nos pidió un poco de... Que me pidió a mí más tranquilo, ¿no? Dijo José Miguel, tienes que Ya te tranquilizarte en ese conocemos. programa. Te Ya me conocemos. conocen. Es el lío terrible, José Sí, Miguel. no, así que me han pedido bajarlo un poco. Ya, Espero que te haya gustado la conversación. Yo estoy muy feliz con la conversación del día de hoy. Muchas gracias por venir hasta mi distrito periférico. Hasta mi distrito no, señor, ¿cómo me quiere? Pues yo soy su vecino, yo también soy de acá, soy de Lurigancho, soy de San Juan. Y bien, quiero invitarlos también a suscribirse. Si les ha gustado el video, denle un like, dejar un comentario. Y bueno, nos veremos ya en el siguiente episodio. Claro. Hasta luego. Listo, nos vemos, chao.